La crisis europea pone en riesgo la economía mundial. El Fondo Monetario Internacional advierte sobre el riesgo de una década perdida si los países no se unen. Moisés Naím conversa con uno de los creadores del euro, Jacques Attali, consejero económico del presidente francés. Que esperan que a Europa le vaya mal, que creen que eso le conviene a Estados Unidos. ¿Y cuál es la respuesta de Estados Unidos? Simplemente no vamos a permitir que eso suceda. Los campamentos de los indignados se multiplican por todo el mundo. Aquí comienza Efecto Naím. Bienvenidos, soy Moisés Naím desde Washington. Gracias por dejarme entrar de nuevo en sus hogares. Hace 2000 años, Grecia iluminó al mundo con una nueva idea que terminó siendo muy poderosa, la democracia. Hoy, Grecia vuelve a contagiar el mundo, pero con una crisis económica que amenaza por llevarse por delante a Europa y al resto del mundo también. La idea básica que anima este programa es que todo lo que ocurre en el planeta está interrelacionado. Lo que pasa allá nos afecta acá. Y lo que sucede acá tiene consecuencias más allá de nuestras fronteras. Nada ilustra mejor esta reflexión que la tormenta financiera y política que agita Europa. En el centro del huracán está un pequeño país de apenas 11 millones de habitantes y con muy poco peso económico, Grecia. Pero Grecia está empujando a la Unión Europea a un precipicio y amenaza con contagiar al sistema financiero global, con intoxicarlo. Porque si las economías europeas se hunden, usted y yo lo sentiremos directamente en nuestros bolsillos, quizás en nuestro empleo, aunque no tengamos nada que ver con el viejo continente. Al igual que la palabra democracia, la palabra caos también es de origen griego. Y el caos de la eurozona puede acabar desestabilizando muchas economías emergentes. De hecho, puede terminar desestabilizando esta economía de los Estados Unidos y la economía global. Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Qué fue lo que hizo que este pequeño país desencadenara esta cascada de crisis que está amenazándonos a todos? El 1 de enero de 2001, Grecia hizo su entrada triunfal en un club muy exclusivo. Está formado por 17 países de la Unión Europea que dieron un paso histórico: adoptar una nueva moneda única. Grecia superó con éxito los exámenes y fue aceptado como miembro de ese club, la Eurozona, donde se codeaba con otros socios poderosos como Alemania o Francia. En 2009, sin embargo, saltan las alarmas. El socialista Yorgos Papandreou, recién llegado del cargo de primer ministro de Grecia, anuncia que los gobiernos anteriores habían falseado las cuentas y mentido a sus vecinos. El déficit público no era el del 3.7% como se había hecho creer, sino del 13%. Durante todos esos años, los griegos habían gastado sin control y ahora no podían pagar sus deudas a los bancos, sobre todo franceses y alemanes. El pánico se extendió por toda Europa. La bancarrota griega era un golpe fatal en una región sacudida por la crisis mundial de 2008. Los países de la eurozona estaban debilitados por el frenazo económico. El estallido de la burbuja inmobiliaria, la pérdida de competitividad, la caída de ingresos fiscales y el excesivo gasto público. Además, los cuantiosos rescates de los bancos insolventes habían disparado el nivel de endeudamiento. Los mercados financieros se echaron a temblar ante la posibilidad de que otros países, además de Grecia, no pudieran hacer frente a sus compromisos de pago. Las agencias calificadoras metieron la tijera y varios estados vieron de repente cómo su deuda soberana se convertía en bonos basura. Y empezaron a caer uno tras otro. Nada más ponerse en marcha el primer rescate de Grecia, Irlanda se vino abajo. Luego siguió Portugal, que de momento aguantaba en un equilibrio precario. Y luego les tocó el turno a dos grandes, España e Italia, que se mantienen a flote porque el Banco Central Europeo les ha comprado títulos. Todos estos países han tenido que poner en marcha duros planes de ajuste para recortar el gasto público y reducir el déficit. Y estos planes, muy impopulares, han provocado protestas sociales.
De hecho, la crisis europea ya se ha cobrado la cabeza de varios gobernantes, como el irlandés Brian Cowen, el portugués José Sócrates o el griego Yorgos Papandreou, que ha sufrido 18 huelgas generales. Silvio Berlusconi está de salida y el español José Luis Rodríguez Zapatero solo espera que los conservadores ganen las elecciones del 20 de noviembre para dejar el cargo. Los países europeos están peleando, están haciendo lo que pueden por salir de este marasmo, pero no están teniendo éxito. La crisis se complica, se diversifica, se contagia, se amplía. Quizás la clave para entender todo esto, me he dicho yo a mí mismo, que hay que buscarla no entre los economistas, no entre los politólogos, no entre los especialistas, sino en un modelo que formuló una vez una especialista, Elizabeth Kubler-Ross, para explicar cómo es que reaccionamos los seres humanos ante una noticia catastrófica, como la muerte, por ejemplo. Según ella, este es un proceso de 5 etapas que ella nunca pensó, la señora Kubler-Ross nunca pensó que estas etapas de cómo nosotros enfrentamos la idea de la muerte o de una pérdida dolorosa, ella nunca pensó que eso podía ser aplicado a las crisis de los países o a las crisis de un continente o una crisis económica. Pero yo sí creo que tiene mucho que decirnos estas etapas. La primera etapa es la negación. No está pasando nada. La segunda, la ira. ¿Por qué tiene que pasarme esto a mí? La tercera, la negociación. ¿Qué puedo hacer para posponer lo inevitable? Esta etapa se refleja en las innumerables cumbres europeas en las que se han tomado decisiones a medias y se han colocado parches que no funcionan. La cuarta, la depresión. No vale la pena hacer nada más. Esto se acabó. Y eso parecen pensar los mercados y las bolsas en caída libre desde hace tiempo. La quinta y última, la aceptación. Todo va a salir bien. El mundo seguirá adelante. Es decir, la negociación sincera, que vaya a la raíz del problema. Si los países no unen sus fuerzas rápidamente para contrastar las amenazas del crecimiento, vamos a estar en problemas. Eso lo dijo Christine Lagarde, la jefe del Fondo Monetario Internacional. De eso justamente estaremos hablando después de la pausa. Para eso hemos invitado a uno de los intelectuales más importantes de Francia, Jacques Attali, quien además tuvo un papel clave en la creación del euro. Él estuvo presente en la creación y es uno de los que diseñó este sistema que ahora es tan criticado. Más adelante. Que esperan que a Europa le vaya mal, porque creen que eso le conviene a Estados Unidos.